clínicas jurídicas. Jóvenes, como les señalé en la última clase, y como todavía ustedes se encuentran en la etapa de entrega de sus escritos para los efectos de colocarles la primera nota, vamos a seguir entregándole contenidos respecto de la materia procesal civil, que también es de importancia para ustedes, porque como les señalé, el ejercicio que hacemos en la segunda parte del curso para poner la segunda nota es el de realizar una audiencia con la intervención de 3 alumnos, uno que representan a 3 intervinientes, uno representa al fiscal, otro representa al defensor y el otro representa al juez de garantía. Así que como ahí vamos a estudiar todo lo relacionado con los artículos que tienen que ver con la prisión preventiva, que ya les señalé, que ustedes podían ir empezando a leer en el Código Procesal Penal. Vamos a seguir mientras tanto hasta un poco más adelante, hablando de ciertos procedimientos civiles especiales y que tienen en realidad bastante más trascendencia desde el punto de vista cuantitativo, es decir, desde el punto de vista de la cantidad de juicios de esta naturaleza que se ingresan a los tribunales, que el juicio ordinario que hemos tratado, que es el procedimiento tipo. Es decir, la justificación de por qué tratamos el juicio ordinario es porque contiene todos los elementos de un juicio, vistos de manera no solamente más global, sino que también más detallada. Lo que no impide hablar de estos procedimientos especiales, que como digo son de bastante ocurrencia. Digamos que son, creo yo, de más ocurrencia que los juicios ordinarios. Y son ciertos juicios especiales. Bien, ubiquémonos en el código entonces de procedimiento civil. Siempre por si acaso hay que tener su código civil a la mano. Y repitamos que el Código Civil en el libro primero habla de las disposiciones comunes a todo procedimiento, ¿no es cierto? Eso que ustedes lo estudiaron. En el libro segundo habla del juicio ordinario, que es lo que deberían estar estudiando, según tengo entendido. Y que acá reforzamos con la clase de clínicas jurídicas. Entonces, nosotros estudiamos ese juicio ordinario y terminamos con el escrito de apelación de la sentencia definitiva de la instancia. ¿De cuál instancia? De la primera instancia. Entonces, también hablamos, ¿no es cierto?, de lo que iba a pasar en la Corte de Apelaciones hasta que el juez de segunda instancia dictara su resolución, ¿no es cierto?, confirmando o revocando, o confirmando con declaración o revocando con declaración. Para que después, volviendo la sentencia de segunda instancia al juez del grado, como se denomina, dicte la resolución que significa el cúmplase de la sentencia. Bien, entonces ahí estábamos hablando de un procedimiento declarativo, ¿no es cierto? Procedimiento que tiene por objeto, como dijimos al comienzo, declarar o constituir derechos. Bien, ahora uno de estos procedimientos especiales, que está tratado como varios de estos procedimientos especiales en el libro tercero del Código, que precisamente habla de los juicios especiales. En el libro cuarto se habla de los actos judiciales no contenciosos. En este libro entonces hay una serie de juicios especiales que tienen mucha aplicación en la práctica. Muchos de estos juicios tramitan habitualmente los abogados.
De hecho, hay oficinas que se dedican prácticamente a, ¿cómo se llama?, tramitar prácticamente de estos juicios nada más, como son las oficinas de cobranza judicial. Los bancos y las instituciones financieras, entre otros. Entonces, vamos a ver el primero de estos juicios especiales, que es el juicio ejecutivo en las obligaciones de dar. Porque también hay procedimientos ejecutivos en las obligaciones de hacer y de no hacer. Ahora nos vamos a referir al juicio ejecutivo en las obligaciones de dar. Antes de seguir, quisiera señalarles que, de acuerdo con el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, se aplica el procedimiento ordinario como norma supletoria. Lo dice precisamente el legislador, artículo 3 del Código de Procedimiento Civil. Se aplicará el procedimiento ordinario en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. Cualquiera que sea su naturaleza. Incluso va más allá del Código de Procedimiento Civil en relación con los juicios especiales, sino que incluso se puede aplicar a otros códigos de otra naturaleza. ¿Cuál otra naturaleza? Naturaleza, por ejemplo, de familia, naturaleza del trabajo o naturaleza criminal incluso. Son las normas supletorias. En consecuencia, de más está decir que se aplican a todos estos procedimientos especiales que están dentro del Código de Procedimiento Civil. Entonces, vamos a tratar el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo comienza, ¿no es cierto?, con el párrafo primero que se denomina del procedimiento ejecutivo. Del procedimiento ejecutivo. En el párrafo segundo se habla de la administración de los bienes embargados y del procedimiento de apremio. En el párrafo tercero se habla de las tercerías y después ya pasamos, ¿no es cierto?, a el juicio ejecutivo en las obligaciones de hacer y no hacer. Entonces vemos que hay acá 3 párrafos distintos que contienen materias relacionadas o que pueden estar relacionadas entre sí. Algunas están relacionadas siempre, como es, ¿no es cierto?, la tramitación del cuaderno de apremio. Por eso que en el juicio ejecutivo se van tramitando siempre 2 cuadernos en forma paralela, que son el cuaderno ejecutivo y el cuaderno de apremio. En el cuaderno ejecutivo se discute todo lo relacionado básicamente con la acción y las excepciones, mientras que en el cuaderno de apremio básicamente también se trata de el embargo, de la oposición al embargo, de la administración de los bienes embargados y de la ejecución de los bienes embargados. 2 cuadernos que van transitando de manera más o menos paralela, desde que se inicia el juicio ejecutivo. Entonces, nosotros vamos a hablar acá también en relación con lo que a nosotros nos interesa, porque esto, como les digo, las explicaciones de carácter procesal tienen que ver con la parte práctica de este ramo, que tiene que ver con la tramitación. Entonces nosotros vamos a dar algunas explicaciones, evidentemente, pero vamos a ir caminando en el sentido de nuestros escritos. ¿Qué es lo interesante acá? Aquí lo interesante es que estamos hablando de
un procedimiento ejecutivo, no de un procedimiento declarativo. En el procedimiento declarativo, una de las cosas que se pretende es que se le reconozca un derecho a la parte o se constituya un derecho. Acá, en el procedimiento ejecutivo, ese derecho ya está reconocido o ya está constituido. Y por eso es que el juicio ejecutivo debe iniciarse basado, amparado, como ustedes quieran llamarle, en un antecedente previo, que es un título ejecutivo. Un título ejecutivo. Entonces, ustedes ya tienen un documento, ¿no es cierto?, que demuestra de manera indubitable, se dice, pero como existe la posibilidad de oponer excepciones, parece que no es tan indubitable, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a ver que hay la posibilidad de oponer un montón de excepciones, 18 excepciones, dentro de las cuales hay excepciones de forma y de fondo, pero excepciones. Entonces ya no es tan indubitable el título ejecutivo. Pero en todo caso, ya se parte, ¿no es cierto?, el juicio con la idea de que el demandante tiene un derecho, derecho, digamos, casi indubitable, casi indubitable, al que se le pueden discutir pocas cosas, por decirlo de alguna manera más fácil. Y estos títulos ejecutivos, hay definiciones de título ejecutivo, ustedes en derecho procesal van a conocer varias, pero lo importante es que se trata de un antecedente que contiene, ¿no es cierto?, un derecho más o menos, repito, indubitable, o sea, que ya está discutido y sobre el cual ya existe, ¿no es cierto?, o por parte del juez, o por parte del legislador, o por las propias partes, ¿no es cierto?, la idea de que ya se ha reconocido ese derecho o se ha constituido ese derecho en favor de el que hace uso de él, obvio. Por eso es que cuando nosotros hablamos de la apelación de la sentencia definitiva, antes ya de hablar de la parte que se producía en la Corte de Apelaciones, nosotros hablamos de cómo se llama, de que la sentencia definitiva de primera instancia, cuando ya se encontraba ejecutoriada, por cualquiera de las razones que señala el artículo 174, podía ejecutarse dentro del año, a contar desde que la sentencia se encontraba ejecutoriada, ante el mismo tribunal que la había dictado. Pero existía la posibilidad también de que si no lo hacían dentro del año ante el mismo tribunal que había dictado esa resolución, podían hacerlo dentro de los 3 años siguientes a contar desde que la resolución estaba ejecutoriada, en el caso de una sentencia definitiva. Pero las sentencias definitivas o interlocutorias no son las únicas que constituyen título ejecutivo. El legislador se ha encargado de mencionar otros títulos ejecutivos, y eso lo menciona en el artículo 434. Dice, no lo voy a leer completo, pero para que ustedes tengan la idea, ¿no es cierto? Dice el artículo 434 lo siguiente: el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Y los empieza a enumerar, y enumera 7. ¿Cuáles son? Primero, sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Ya hablamos, ¿no es cierto?, nosotros, lo relacionado con la sentencia. Segundo, copia autorizada de escritura pública. Copia autorizada de escritura pública.
de escritura pública, no de documento público, de escritura pública. No se olviden ustedes que los documentos públicos, ¿no es cierto?, se transforman en escrituras públicas, dice el Código Civil, cuando se han incorporado en un registro o protocolo. Entonces acá se trata de copia autorizada de una escritura pública. Es decir, ustedes pueden solicitar una copia de una escritura pública. Eso significa que también pueden solicitar una copia de una sentencia, porque también es un documento público, claro, pero es una sentencia, así que él aparece en el número 1 de este artículo 434. Pero hay una serie de otras escrituras públicas y también se puede solicitar copia de ellas. Cuando son de escrituras públicas que nacen ante un notario público, dentro de cierto plazo, no lo recuerdo ahora porque no he ido últimamente a notaría, cuando se solicita dentro de cierto plazo, eran meses, me acuerdo antes, era, no sé, me parece que hasta 6 meses, se podía pedir en la misma notaría pública la copia. Y una vez transcurrido el plazo, se pide ante el conservador de bienes raíces. Porque todas las escrituras públicas, una vez, ¿no es cierto?, que se han ido juntando y se han ido empastando y cada, ¿no es cierto?, número de escrituras públicas de determinada materia constituye libros, todas son remitidas al conservador de bienes raíces, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos casos, cuando, como digo, no me recuerdo el plazo ahora, que es una cuestión práctica, ¿no? El plazo se entrega, si están dentro de la notaría todavía, se entregan por el propio notario público, o si ya las ha remitido al conservador, hay que ir a solicitarla al conservador. 434, número 3. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por 2 testigos de actuación. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por 2 testigos de actuación. El ministro de fe del tribunal es el secretario del tribunal, ¿no es cierto? Y los funcionarios que firman, ¿no es cierto?, son los 2 funcionarios de actuación. Lo que también ocurre ante una notaría pública. Ante una notaría pública, que parece estarse refiriendo con mayor razón, ¿no es cierto?, esta norma del número 3 del artículo 434. Después, en el 434 número 4, también se considera título ejecutivo al instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. Por eso es que es importante, ¿no es cierto?, que cuando en un juicio se acompañan los instrumentos privados, ¿no es cierto?, se solicite que sean reconocidos por el tribunal o mandados a tener por reconocido. Y con ese reconocimiento también constituyen un título ejecutivo. Dice la ley además: sin embargo, no será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad. Tacha de falsedad. Y agrega el inciso siguiente de este número 4 del artículo 434: tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio, pagaré o cheque respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del registro civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario.
Por esa razón es que, tratándose básicamente, voy a empezar no por el inciso segundo, es decir, no por el inciso primero, sino que por el inciso segundo, porque es más fácil de entender. Tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo la letra de cambio, pagaré o cheque respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del registro civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario. Bueno, por eso es que de un punto de vista práctico, que es lo que a nosotros nos toca enseñar, normalmente los abogados aconsejan a sus clientes que cuando tengan una letra de cambio o pagaré, también es del cheque, pero normalmente se utiliza más con una letra de cambio o pagaré, que el obligado autorice la firma ante notario. ¿Por qué? Porque en ese caso, esa letra de cambio o pagaré va a tener mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo. Lo tienen listo ya, ahí. La garantía real en este caso, a través de un documento. ¿Por qué el cheque también se puede hacer con el cheque? Pero el cheque tiene normas especiales, así que se hace como más redundante, ¿no? Realizar esto también con el cheque. ¿Por qué? Porque en el caso del cheque, lo que se utiliza, en vez de hacer ese reconocimiento previo, es realizar la gestión previa de notificación judicial del protesto del cheque. Y en virtud de esa notificación, tienen también, ¿no es cierto?, su título ejecutivo, salvo que vaya, ¿no es cierto?, el obligado y niegue su firma, lo cual normalmente no lo hace si está bien asesorado, sobre todo por un profesional que se dedica al derecho penal, porque, ¿no es cierto?, estaría cometiendo a la larga no solamente el delito de giro doloso de cheque, si es que se consume ese delito, sino que también estaría cometiendo en concurso a lo mejor otro delito, ¿no es cierto?, por desconocimiento de su firma, que constituye una forma de estafa, ¿no?, también, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el 468 del Código Penal sanciona al que aparenta firma, rúbrica, etc., que aparenta, ¿no?, al que aparenta. Claro, después viene, ¿no es cierto?, toda esa dialéctica que hay en derecho penal, en el sentido de que la figura que tiene la pena más alta subsume a la otra, etc. Entonces, ustedes saben que todo acá, en el sistema latino-germánico nuestro, a diferencia del sistema anglosajón, todo va en favor del reo. Claro, esta es una tendencia más o menos mundial, pero aquí ya es mucho, mucho más. Entonces, en el inciso primero, lo que se decía era que no era necesario que el documento privado estuviera reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal. Ni respecto de cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando puesto el protesto en su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro del tercero día tacha de falsedad. Es decir, en el caso del cheque, como les expliqué, es mejor hacer la gestión judicial de notificación del protesto del cheque. Bien simple. En el caso de las letras de cambio y de los pagaré, se puede hacer también la notificación judicial, ¿no es cierto?, del protesto de esos documentos. Pero el protesto hay que hacerlo personal, así que también se complica. ¿Por qué? Porque el receptor va a hacer búsqueda, ¿no es cierto?, no lo va a encontrar, etc. Mientras que si se utilizan las normas de notificación del protesto del cheque,
En el caso del cheque se va a poder protestar de acuerdo con estas normas. Y en el caso de la notificación del protesto de una letra de cambio o de un pagaré, se inicia el procedimiento a través de lo que se denomina la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, ¿cierto? Entonces, si está la persona a reconocer su firma puesta en el documento, no comparece o comparece y no contesta, y contesta pero da respuesta evasiva, se lo tiene como que reconoce su firma. Entonces, con esa gestión se inicia, ¿no es cierto?, el juicio ejecutivo después de que termine esta gestión. Así que eso es lo que se hace normalmente en relación con estos documentos o instrumentos privados. En quinto lugar, 434 número 5, también se puede iniciar el juicio ejecutivo con la confesión judicial. Claro, si ustedes, ¿cómo se llama?, en un juicio, ¿no es cierto?, le preguntaron, por ejemplo, a la otra parte, ¿es efectivo y le consta que usted adeuda a don tanto y tanto la suma de don tanto y tanto que contrajo en tal fecha? Y el confesante ante el juez confiesa que es efectivo, entonces ustedes tienen preparado su título ejecutivo a través de la confesión judicial, que es reconocido específicamente por el legislador como otro título ejecutivo. En el número 6 del 434 habla ya el legislador de cualquiera título al portador o nominativos legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y esto en todo caso con los libros talonarios, resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución, la protesta de falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor, quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio. Básicamente, lo cierto acá, cualquiera título al portador o nominativo legítimamente emitido que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos, básicamente se está refiriendo, ¿no es cierto?, a los títulos y a los cupones de los títulos que emiten las sociedades anónimas, básicamente. Entonces ahí, durante el juicio, le está diciendo el legislador, si usted quiere alegar la falsedad del título, puede hacerlo durante el juicio como una excepción. Ya. Y por último, también el legislador considera como título ejecutivo en el 434 número 7 cualquiera otros títulos a que las leyes den fuerza ejecutiva. Bueno, de esta numeral se deduce, ¿no es cierto?, que ¿quién es el que crea los títulos ejecutivos? El legislador. Es decir, los títulos ejecutivos están creados por la ley. Por la ley. Algunos dicen, sí, los pueden crear las partes. Sí, pero siempre que la ley lo reconozca como título ejecutivo. No hay una creación cuando lo hacen las partes, ¿no es cierto? No hay una creación por las partes exclusivamente de un título ejecutivo. No, lo está creando el legislador a través de esta fórmula. A través de esta fórmula. Se puede lograr, por ejemplo, una transacción o un avenimiento judicial o extrajudicial que se puede suscribir ante notario, etcétera, etcétera. O se puede hacer por escritura pública, etcétera. Correcto. El título ejecutivo lo inician las partes, pero está reconocido por el legislador. Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva. Entonces, título ejecutivo creado exclusivamente por las partes, a mi entender, no hay. Uno de estos títulos ejecutivos que constan, por ejemplo, en otras leyes son, por ejemplo, en la ley laboral, que son esos acuerdos que hacen entre ¿cómo se llama?, trabajador
y empleador ante la inspección del trabajo. El acuerdo que hagan ahí constituye un título ejecutivo. Ustedes me van a decir, sí, pero eso es materia de un juicio del trabajo, correcto. Y ante la jurisdicción del trabajo, correcto. Y en un juicio del trabajo, correcto. Pero es un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo reconoce la ley. Lo dice además en la legislación laboral, que constituye título ejecutivo. Bien. Eso es lo que podemos decir en relación con este antecedente que es el que sirve para iniciar el juicio ejecutivo. Es decir, yo tengo que tener un título ejecutivo. Si no lo tengo, no lo puedo iniciar. Ahora, si no tengo la posibilidad de crear un título ejecutivo. Y la ley lo dice, que guarda relación con algunas de las cuestiones que les he comentado. En el 435 y en el 436, la ley dice lo siguiente. Estos artículos constituyen parte de lo que se denomina la preparación de la vía ejecutiva. Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial a fin de que practique la que corresponda de estas diligencias. Y, si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. Aquí la ley habla de dos cuestiones, de el reconocimiento de firma y de la confesión de la deuda, o de las dos. Normalmente se piden las dos. En este tipo de juicio, que se denomina preparación de la vía ejecutiva. Entonces, en el escrito correspondiente de preparación de la vía ejecutiva, la suma va a ser, ¿no es cierto?, solicita, se cite al demandado a reconocer firma y confesar deuda. O simplemente citación, reconocimiento de firma y confesión de deuda. O a cualquiera de las dos, si es que quieren solamente citarlo a una de las dos. Y ahí están preparando la vía ejecutiva. Después vamos a hablar de los escritos. Ustedes pueden hacer los comentarios que gusten. Y entonces aquí se produce lo que yo les señalaba antes respecto de los instrumentos privados, que normalmente es aquello respecto de lo cual se cita a la parte a que reconozca firma o reconozca deuda o ambas. En los casos, por ejemplo, en que la letra de cambio y el pagaré no fueron autorizados ante notario público, la firma del aceptante, del suscriptor, del obligado, como ustedes quieran llamarlo, y necesitan entonces constituirse título ejecutivo. Tienen que recurrir a este método, que es legítimo, si está en la ley. Entonces ustedes a lo mejor hicieron un avenimiento con una persona y no se firmó ante un notario, ni ante testigos, ni ante nada. Y resulta que después esa persona les desconoce la deuda y lógicamente que les desconoce la firma también. Entonces ustedes ahí tienen la chance, ¿no es cierto?, de citar a este mentiroso, ¿no es cierto?, de los cuales hay tantos ahora, que para no pagar una deuda legítima, ¿no es cierto?, desconoce su firma y desconoce la deuda, por ende. Entonces, ahí viene la situación que yo les comenté, que señala el artículo 435. Y si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda, o ambas, si ustedes piden las dos cosas.
Si no, tratándose por ejemplo de una firma que no está puesta en un cheque, si no reconoce su firma y después con los peritajes correspondientes se demuestra que es su firma, seguramente que está cometiendo el delito de estafa, evidentemente. El Código Penal, en el artículo 468, si mal no recuerdo, sí, en el párrafo octavo se denomina estafas y otros engaños, ¿eh? Y comienza en el artículo 467 haciendo unas descripciones de conductas que constituyen estafas, casos de estafa, ¿eh? Que así es como trata las estafas del Código, señala conductas que constituyen casos de estafas. Y en el 468 dice, incurrirá en las penas del artículo 467, del artículo anterior, el que defraudare a otro usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuesto, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Claro, si una persona reconoce una deuda, ¿no es cierto?, porque iba a hacer un negocio con alguien o porque le prestaron plata o por diferentes razones, siempre va a ser porque está defraudando a otro, atribuyéndose poder, influencia o créditos supuestos, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante. Esta última frase del inciso es la que cierra toda posibilidad de que el estafador, ¿no es cierto?, niegue, en el caso que estamos comentando, ¿no es cierto?, el documento y su firma, si es que se demuestra que el documento y la firma fueron consecuencias de su actuar. Así que por eso es que no es llegar y concurrir a un tribunal y negar, ¿no es cierto?, bajo juramento la firma o la deuda. Tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Además ahora, ¿no es cierto?, en que los intervinientes, a los intervinientes se le aplican las mismas normas de los testigos, estaría incurriendo en un falso testimonio, ¿cierto? O mejor dicho, en perjurio. En este caso sería falso testimonio porque la negativa sería ante la autoridad judicial. Va al tribunal a decir que no es mía la firma, en el caso que estamos comentando. Y ahí la misma ley dice que reconocida la firma quedará preparada la ejecución aunque se niegue la deuda. Claro. Claro. Así que si en un documento la persona reconoce la deuda y está firmada por él y se establece que la firma es de la persona, no hay necesidad que reconozca la deuda, basta con que reconozca la firma. Así es que ahí queda preparada la ejecución y con esa gestión previa, una vez ejecutoriada, se inicia, ¿no es cierto?, el procedimiento ejecutivo. Bien. Sobre qué puede recaer la ejecución, etcétera, ¿no es cierto? Cuando la deuda, el título aparece una obligación que no es líquida completamente la deuda, cuando hay que hacer avalación, etcétera. Pero lo que sí es interesante es lo siguiente, para que lo tengan bien claro ustedes. El 441 dice: el tribunal examinará el título y despachará o denegará la ejecución
sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando se haya este apersonado en el juicio. Esto significa que es el juez el que va a examinar el título, ¿no es cierto? Cuando se inicia una demanda ejecutiva se acompaña el título ejecutivo, ¿no? Ahora, por eso que los abogados tuvieron que comprarse un escáner, ¿no? A pesar de que para poder jurar como abogado no lo exige, ¿no es cierto?, la Corte Suprema. En la realidad, el sistema computacional este que ha impuesto la Corte Suprema obliga a los abogados a contar con un implemento que no es obligatorio, ¿no? Porque sería como feo que un abogado anduviera pidiendo prestado, ¿no es cierto?, un escáner, ¿no? Entonces se acompaña el título ejecutivo en la demanda y es el juez el que lo examina, ¿ah? No, le quiero decir, no llama al ejecutado y le pregunta, oye, bueno, este título tenía algo que decir, qué sé yo. No, lo examina el juez, por sí y ante sí. Y en el artículo siguiente viene la consecuencia de ese examen que hace el juez, ¿eh? En el 442 dice: el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de 3 años contados desde que la ejecución se haya hecho exigible. Esto le está demostrando entonces que ustedes, si es que tienen una sentencia definitiva ejecutoriada, para la cual tienen 1 año a contar desde que la sentencia esa se hizo exigible para pedir su ejecución ante el mismo tribunal que dictó esa sentencia, ese escrito que lo señalamos, que se llama cumplimiento de la sentencia con citación. Si por X razón ustedes no inician el juicio con esa sentencia, pueden ir a otro juzgado diferente, de acuerdo con la regla sobre la distribución de causa. A lo mejor les toca el mismo juzgado, pero en otro juicio distinto. Ahora hacen un juicio ejecutivo. Pero tienen 3 años ahora para presentar, ¿no es cierto?, su ejecución ante este otro tribunal. De ahí yo les hacía la recomendación que no vayan a ir 2 días antes del plazo, porque la otra parte, ¿no es cierto?, va a decir que se cuenta el plazo de 3 años desde que la ejecución se hizo exigible, ¿no es cierto?, y desde que fue notificado el ejecutado. No desde que se presentó la demanda ejecutiva, sino que desde que fue notificado el ejecutado. Eso se ha opuesto 1000 veces. ¿Ah? Entonces, para no correr riesgo, yo le dije, vayan por lo menos un mes antes. ¿Cómo se van a demorar tanto los tribunales en proveer y en hacer notificar? Bien. Entonces, 3 años tienen aquí en el juicio ejecutivo. Salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por alguno de los medios que sirven para deducir esta acción en conformidad al artículo 434. Es decir, que se constituya, ¿no es cierto?, el título ejecutivo. Bien, entonces tenemos al juez con la demanda y el título ejecutivo que le sirve de base. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir cuáles son, ¿no es cierto?, las características del escrito de demanda ejecutiva. A eso nos vamos a referir. Perdonen un segundito, jóvenes.
Disculpe, joven. Entonces, ¿cuál sería el escrito de demanda ejecutiva? El escrito de demanda ejecutiva, como todos los escritos y como la demanda ordinaria, ¿no es cierto?, tiene la suma y tiene, ¿cómo se llama?, las exigencias que tiene el escrito de demanda ordinaria. No señala el Código de Procedimiento Civil expresamente que tenga que tener esas exigencias, el escrito de demanda ejecutiva, pero se deducen, ¿no es cierto?, del artículo 3 que les leí al comienzo, que todo aquello, ¿no es cierto?, que no esté previsto se aplican en todo procedimiento, actuación, diligencia, etcétera, etcétera, prueba las reglas del juicio ordinario. Y en consecuencia, para el escrito de demanda también las exigencias del escrito de demanda ordinaria se aplican al juicio ejecutivo, a la demanda ejecutiva. ¿Para qué estar repitiendo a cada rato cuando basta una norma para que se aplique, ¿no es cierto?, a los diferentes procedimientos en este caso? Entonces, el escrito de demanda ejecutiva más o menos es del siguiente tenor, partiendo de la base, ¿no es cierto?, de que acá tenemos una situación nueva, que tenemos la obligación de acompañar nuestro título ejecutivo, ¿no? Sin título ejecutivo no hay demanda ejecutiva. Entonces, el escrito de demanda ejecutiva va a tener que constar de una suma que, ¿no es cierto?, eso es lo que ha creado la práctica de los tribunales, ese exordio que es el que nos dice de qué se trata el escrito, en este caso de demanda, y después vienen las exigencias que ya señala el artículo 54, designación del tribunal, individualización del demandante, individualización del demandado, los hechos, el derecho y las peticiones, ¿no es cierto? Bien, entonces, el escrito de demanda ejecutiva en las obligaciones de dar, que es lo que estamos viendo, más o menos se va a sumar de la siguiente manera. En lo principal, demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo. Primero otro sí señala bienes para trabar embargo. Segundo otro sí propone depositario provisional. Tercero otro sí, patrocinio y poder. Patrocinio y poder. Hay otros abogados que en uno de los otros sí acompañan el título ejecutivo. Pero también se puede acompañar dando a entender que se está acompañando, ¿entienden? Que es lo que también se hace por mucha gente. Yo lo hacía así, no lo acompañaba aparte. Porque cuando ustedes acompañan el título ejecutivo, ¿no es cierto?, lo tienen que decir. Bien. Entonces, ahí tendríamos más o menos la suma. Entonces, en lo principal, lo más importante, ¿no es cierto?, demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo. ¿Por qué y mandamiento de ejecución y embargo? Porque como el juez ya tiene un antecedente fidedigno de que existe lo que se dice que existe, una deuda, por ejemplo, que es casi lo normal, ¿no es cierto?, y está amparado en ese documento,
que ha cumplido con las formalidades, con las ritualidades, etcétera, que se le exigen, entonces ustedes ya, mejor dicho, el tribunal parte de la base de que tiene un antecedente fidedigno para ejecutar al ejecutado, para ejecutar al ejecutado. Por eso que acá en los juicios ejecutivos el demandante se llama ejecutante y el demandado se llama ejecutado. Claro, porque es una verdadera ejecución no de la persona, sino que de los bienes. Y por eso es que se suma el escrito demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución en embargo. Otros dicen deduce demanda ejecutiva y solicitan mandamiento de ejecución en embargo. Cada uno como quiere. Y si ustedes tienen conocimiento de la existencia de algún bien del demandado, normalmente uno va a revisar al conservador de bienes raíces para ver si tiene alguna propiedad el demandado antes. Y normalmente se lo preguntan a su cliente, que es el dueño del crédito que ustedes van a cobrar a través del documento, ¿no es cierto? Y muchas veces el cliente sabe, sí, es dueño de la casa, que está en tal parte. Y muchas veces el abogado le pide, hasta vaya a conseguirse entonces un certificado de dominio vigente con certificado de inscripción vigente, por ejemplo. Y certificado de que no tiene deudas, hipoteca ni gravamen. Entonces ustedes señalan un bien. Si no le encuentran ningún bien inmueble, entonces va a tener que recurrir a ver si tiene bienes muebles. Tratan de averiguarse que tiene algún vehículo. Casi todo el mundo tiene un vehículo acá en Arica. Bueno, tiene que hacer una pequeña pesquisa, por decir así. Averiguarle algunos bienes, porque si no tienen bien sobre los cuales hacer recaer la ejecución, bueno, no sé en qué se puede cobrar. O sea, va a ser un juicio en el que se va a terminar con una sentencia que va a decir, ¿no es cierto?, despacha ese mandamiento de ejecución en embargo, y qué es lo que se va a embargar si no le encontraron a ustedes ningún bien, porque no está obligado el ejecutado a ir a decirle a usted, oiga, mire, yo tengo tal o cual bien. No, todo lo contrario, va a hacer todo lo posible hasta por hacer desaparecer los bienes, que también se utilizan, ¿no es cierto?, que constituye un delito de contrato simulado, ¿no es cierto?, pero se utiliza. A la desesperada, como dicen ustedes, se puede hacer cualquier cosa. Bien, entonces tenemos ese escrito ahí de mandamiento de ejecución en embargo, hacer demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución en embargo. Entonces, y tenemos el primer otro sí, en donde le señalamos bienes para trabar el embargo. Y a continuación le proponemos un depositario provisional, o sea, alguien que se haga cargo de la cosa. Normalmente, cuando se trata de inmuebles, ¿no es cierto?, se designa como depositario a quién, al mismo deudor, porque la casa no la va a poder agarrar y trasladarla para otra parte, ¿no es cierto? Sí, cuando se trata de bienes muebles, sí, ahí podría solicitarse que se depositen, o sea, se designe como depositario provisional a otra persona, a un tercero, a un tercero. Claro, porque a lo mejor como digo, el ejecutado puede hacer alguna pillería. Es dura esta parte, si no crean ustedes que nada es fácil. Acá ahora mucha gente, bueno, está la gente que no puede pagar, porque no puede pagar, y también es un problema, porque ustedes necesitan que les paguen, pero hay gente que no puede pagar, no es que sea malintencionada, no puede pagar. Pero hay muchos ahora que no quieren pagar, es decir, no quieren deshacerse de lo que tienen, aunque sea la mala, ¿se da cuenta? Entonces, ustedes tienen que hacer ciertas diligencias, ciertas averiguaciones, etc. Ahora, ¿cómo la hacen? Ya es el problema del abogado. Si trabaja con alguien que tiene un secretario que es habilidoso para ubicar datos, etc. Es otra cosa. Acá no estamos como en Estados Unidos, donde allá en Estados Unidos los estudios, ¿no es cierto?, tienen un ejército de gente, tienen gente hasta para que lleve los papeles. Los abogados no llevan el puro maletincito en la mano, hay otros que llevan los papeles, los
portafolio, qué sé yo. Acá no, acá tiene que hacerlo casi todo el abogado. Así que tendríamos demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución embargo, señala bienes para trabar el embargo, propone depositario provisional. Eso es lo principal. Y obviamente que hay que conferir patrocinio y poder, evidentemente. Si es que no está actuando el mismo abogado por medio de un mandato por escritura pública, un mandato judicial solamente o un mandato general con facultades judiciales. Así que tiene que tener patrocinio y poder. Y entonces el juez ahí va a proceder a examinar el título, como les dije antes. Y si encuentra que tiene menos de 3 años y que no tiene algún error evidente de forma, ¿no es cierto?, o de fondo, pero que sea evidente, va a ordenar la ejecución. Entonces el juez ahí, junto con proveer la demanda, a la demanda simplemente le va a poner téngase por interpuesta. Si uno dice en la suma demanda ejecutiva o presenta demanda ejecutiva, el juez ¿qué es lo que le va a poner? Téngase por interpuesta. ¿Qué? La demanda ejecutiva. Y si se cumple con las exigencias del título ejecutivo, le va a agregar y despache ese mandamiento de ejecución y embargo hasta por la suma de tanto. Hasta por la suma de tanto. Estamos acá hablando de un procedimiento por obligaciones de edad. Así que normalmente se va a despachar mandamiento por una suma de dinero. Y entonces, ahí el juez va a dictar una resolución que se denomina el mandamiento de ejecución y embargo. Y en el artículo 443 aparecen las exigencias que debe contener este mandamiento. Este artículo apréndanselo porque a las personas cuando yo he estado de ministro de fe en los exámenes de grado, preguntan cuáles son las exigencias del mandamiento de ejecución y embargo. Dígalas. Hay gente que no las dice y sale mal. Bueno, ahora tiene que volver, como se llama, 15 días más. Así que son muchas de estas cosas que conversamos acá, después se las preguntan en el examen de grado, entre paréntesis. Todo esto del juicio ordinario y del juicio ejecutivo, sí. Esto mismo lo hacemos en clase, en persona. Sí, es mejor, ¿no es cierto? Bueno, pero por último las explicaciones están. Y yo además les llamo la atención sobre las cosas que son importantes. ¿Y por qué es importante este mandamiento de ejecución y embargo? Porque con esta resolución, que va a tener la firma, como todas las resoluciones, va a tener la firma del juez y del secretario, ¿no es cierto?, se inicia el cuaderno de ejecución y embargo. O sea, con este mandamiento de ejecución y embargo va a ir el receptor judicial y va a realizar el acto procesal previa notificación del mandamiento, ¿no es cierto? Le va a notificar el mandamiento y lo va a requerir de pago, que es como ordena la ley. Va a ir el receptor judicial al domicilio del ejecutado, le va a notificar este mandamiento de ejecución y embargo y también la demanda ejecutiva, evidentemente, y las resoluciones recaídas en la demanda ejecutiva, y le va a notificar este mandamiento de ejecución y embargo y lo va a requerir de pago. O sea, le va a entregar 2 cuadernillos, un cuadernillo que contiene la demanda ejecutiva y la resolución recaída en la demanda ejecutiva ordenando notificarla, y otro cuadernillo que contiene el mandamiento de ejecución y embargo para que se practique el requerimiento de pago en el acto de la notificación al ejecutado. ¿Entiende? Yo trato de ser lo más explicativo posible. A mí no me lo explicaron tan en derecho procesal, me acuerdo, me lo explicaron tan gráfico. ¿Qué contiene este mandamiento de embargo? Primero, la orden de requerir de pago al deudor, lo que le acabo de decir.
Es decir, el requerimiento debe hacérsele personalmente, pero si no ha ido, de conforme al artículo 44. Requerimiento de pago bien simple. Señor, se le requiere de pago de la suma de tanto para que usted efectúe en este acto. Porque si usted no lo hace, es decir, si no paga, se le va a proceder a embargar bienes. Básicamente eso es el requerimiento de pago. Después dice, 2, la de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cumplir la deuda con sus intereses y costas, si no paga en el acto. Lo está diciendo la ley. Entonces el ejecutado le dice al receptor, no, es que no tengo esa plata. Entonces voy a ¿cómo se llama?, a embargarle bienes. Si el ejecutado, o sea, dependiendo de el ejecutado puede adoptar 2 actitudes al menos. Una, requerido de pago para pagar en el acto, paga. Se termina el juicio. Pero si no paga, ¿no es cierto?, el receptor le dice que va a embargarle bienes. Y aquí puede tener el ejecutado 2 actitudes. Señalarle bienes para que le embargue, o, mejor, oponerse al embargo. Para lo cual el receptor va a tener que, el abogado lo va a resolver, ¿no es cierto?, y después va a tener que ir con la fuerza pública a hacer el embargo, ¿no es cierto?, con un verdadero allanamiento de la morada del deudor. Y el tercer requisito del mandamiento de ejecución de embargo es la designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que bajo su responsabilidad designe el acreedor o en persona de reconocida honorabilidad y solvencia, etc. ¿Qué son las cosas que yo le señalaba que son las sumas que debe contener la demanda? Bien, entonces en la demanda se va a señalar, ¿no es cierto?, los elementos que contiene toda demanda. Los hechos, el derecho y la petición. Ya lo del tribunal y lo de la individualización de las partes ya está claro, ¿no es cierto? Los hechos y el derecho. ¿Qué es lo que se dice normalmente en relación con los hechos? Con los hechos. Normalmente se dice individualización de las partes, Juan Pérez Gutiérrez por tal persona, o si lo hace el mismo ejecutante y le da patrocinio y poder, Juan Pérez Gutiérrez, contador, auxiliar en tal parte, en autorrol tanto y tanto, caratulado tanto con tanto, auxía digo. Habla el propio ejecutante, porque en un otro sí, al final le va a dar recién patrocinio de poder al abogado, ¿no es cierto? Ya. Auxía digo. Consta del título ejecutivo que acompaño, ahí ya están diciendo ustedes que lo están acompañando junto con el escrito. Por eso que les digo que hay algunos abogados que además en un otro sí acompañan el documento. Da lo mismo. Lo importante es que cuando se reciba por el tribunal se le coloque que fue recibido por el tribunal y que cuando era en persona, claro, era mejor, ¿no es cierto? Era mejor, porque se le colocaba en el momento, ¿no es cierto?, el número al documento y se lo ingresaba en la caja fuerte con un número que quedaba en el expediente. Bien, entonces, consta del título ejecutivo que acompaña, consta del título ejecutivo que acompaño, consistente en una escritura pública, entre paréntesis, primera copia, de avenimiento celebrado el día tanto y tanto ante el notario tanto con el demandado, en el que éste reconoce que me adeuda la suma de tanto y tanto. Punto.
la suma de tanto y tanto, coma, con más intereses, reajustes y costas desde la fecha en que se hizo exigible la obligación. Punto. Después se agrega normalmente en un párrafo antes. La deuda es líquida, coma, actualmente exigible, coma, y no está prescrita. Punto. Eso es lo que normalmente se señala en relación con los hechos. El derecho también se hace bastante corto en estas demandas porque hay que señalar solamente que existe un título ejecutivo. Porque ustedes pueden decir, mi acción está amparada en el título ejecutivo señalado precedentemente, que es reconocido por el legislador en el artículo 434 número tanto. Punto. Por tanto, sirva su silla en virtud de los puestos y artículos 434, 433, y le van señalando los artículos siguientes a ustedes que sean pertinentes a la demanda, tener por interpuesta demanda ejecutiva, despachar mandamiento de ejecución y en consecuencia despachar mandamiento de ejecución y embargo, coma, y en definitiva acoger la demanda en todas sus partes, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagarme la suma de tanto y tanto, más intereses, reajustes y costas, coma, y costos. Punto. Y eso sería la demanda ejecutiva. A veces es necesario hacerlo un poquito más larga porque, ¿cómo se llama?, requiere más explicaciones, etc. Así que ahí tenemos el escrito de demanda ejecutiva. Demanda ejecutiva. Que, como les digo, por lo menos en la época en que yo tramitaba, la relación del punto de vista del ingreso en los tribunales de demandas ejecutivas versus demandas ordinarias, prácticamente las demandas ejecutivas constituían el 90 y tanto % de los casos en relación con las demandas ordinarias. Así que son muy importantes las demandas ejecutivas. Bien, en la próxima clase vamos a seguir hablando de nuevo de la demanda ejecutiva. De la demanda ejecutiva. Y, ¿cómo se llama?, les hago presente que tienen que ir completando todos los escritos para la fecha en que deben entregarlos. No se olviden ustedes que hay un viejo aforismo jurídico que dice que no hay, se lo voy a decir al revés, porque es al revés, pero se lo voy a decir al revés yo. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. El dicho es al revés, pero para lo de nosotros, o entre nosotros, yo se lo digo al revés. Porque el dicho jurídico es, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Ahora yo se lo digo porque es lo pertinente, no hay plazo que no se cumpla, o sea, usted va a llegarle el plazo y el que está diciendo, no, pienso hacerlo el escrito que me falta en un día más, que sea, no. Y además, si lo va a hacer apurado, lo va a hacer mal, Así que vayan haciendo sus escritos. Quedamos aquí, jóvenes, sigan cuidándose.